Hare Krishna, te damos la bienvenida a este canto 3, capítulo número 30 del Srimad Bhagavatam en este curso Bhakti Vaibhava Online. Este capítulo se llama Kapila explica las actividades fruitivas desfavorables. Así que en este capítulo damos vuelta la hoja de lo que son los procesos yógicos y Kapila va a profundizar en los aspectos de vivir en este mundo material, porque ya como recuerdan, una de las preguntas de Bhajuti en el anterior capítulo fue que habla acerca del factor tiempo y cómo actúa en la entidad viviente en este mundo material. Especialmente la pregunta estaba dirigida para animar a una persona al desapego. Así que las descripciones que se habla aquí en este capítulo también hablan acerca del factor tiempo y acerca de las miserias que debe atravesar una persona en este mundo material, tanto en la vida presente como luego de que muera, para justamente incentivar el desapego de vivir en esta existencia material. Como habíamos hablado antes, el desapego es una de los aspectos importantes para practicar este Sankhya Yoga que está presentando aquí Kapila Deva. Entonces, continuando con el capítulo anterior, los primeros versos de este capítulo van a hablar del tiempo. Hemos dividido este capítulo en las siguientes partes. Los versos 1 al 3, Kapila Deva va a hablar acerca de este ineludible poder del tiempo, cómo afectan a todas las personas. Sí, es la continuación justa de lo que hablamos en el capítulo anterior. Luego de los versos 4 al 7, Kapila va a hablar de cuál es la influencia de esta identificación, cómo nos identificamos con lo que sea. Este es el primer aspecto del poder de Maya, que es avaranátmica, que significa que cubre. O sea, de qué manera nos cubre a nosotros Maya. Luego de los versos 7 al 12 se va a hablar del segundo poder de Maya, que es Prakshepatmika, que significa que hunde. Y entonces ahí se van a describir cómo la entidad viviente realiza actos pecaminosos para subsistir en esta existencia material. Y luego los versos 13 al 18 van a aparecer las reacciones que debe sufrir una persona por actuar así en el mundo material, las reacciones que recibe en la misma vida, y luego de los versos 19 al 32 se van a describir las reacciones que va a recibir luego de la muerte, donde se dan descripciones detalladas de los infiernos o de su viaje a la morada de Yamaraja. Bien, estas son las descripciones, un pequeño resumen de este capítulo. Entonces ahora vamos a empezar a describir paso a paso cada uno de estas áreas que hemos dividido. Entonces, en la primera sección de los versos 1 al 3, como habíamos dicho, Kapila decía hablando acerca del factor tiempo, y va a presentar una analogía muy interesante que son la de las nubes y el viento. Las nubes como las entidades vivientes, el viento como el factor tiempo. Él va a decir que las nubes, como las nubes son agitadas por el viento, pero ni siquiera se dan cuenta de que están agitadas por el viento. Una analogía muy interesante porque, bueno, habría que preguntarle a las nubes, ¿no? O mirar a las nubes realmente a ver si ellas están tratando de evitar el tiempo o de qué manera ellas no son conscientes de que el viento las arrastran. Pero viendo el cielo, justamente hoy tenemos un día aquí también muy ventoso y las nubes justamente hoy están yendo de un lado para otro, justamente en este día que estamos dando esta clase. Nosotros podemos ver ahora en las nubes cómo ellas se están dirigiendo de un lado a otro, pero no están conscientes, no están conscientes que es el viento la que las está dirigiendo. Simplemente ellas se dirigen de un lugar a otro, se desintegran, se integran
sin ningún cuestionamiento. De la misma manera, la entidad viviente, dice Kapiladev, dice, la persona de conciencia material desconoce la poderosa fuerza del factor tiempo que la está arrastrando. Así que esto es lo primero que sucede. Nosotros estamos acá en esta existencia material y para nosotros el tiempo es un poder que a veces hablamos acerca del poder del tiempo, pero las personas aún así, viendo que hay una poderosa fuerza como el tiempo, ellos mismos creen que pueden superar, que pueden hacer arreglos en su vida sin tener en cuenta esta fuerza del tiempo. Es como una pequeña nube que quiere hacer sus arreglos para estar más linda y desconoce que el viento en cualquier momento la puede hacer volar, la puede hacer desintegrar. De la misma manera, la entidad viviente desconoce el poder del tiempo y por eso hace distintas actividades en este mundo como si el tiempo no existiría, ¿no? Crean grandes empresas, grandes construcciones, grandes familias, grandes relaciones, grandes estudios, sin pensar en la fuerza de este tiempo. Uno podría decir, bueno, pero quizás el tiempo a esto que estoy armando no tiene poder, el tiempo quizás va a aniquilar otras cosas, pero esto que estoy haciendo porque es muy bonito, esto quizás no lo aniquila el viento, uno puede pensar, o yo me porto bien, yo tengo mi familia, cuido a mis hijos como corresponde, soy una persona religiosa, ¿por qué me tiene que afectar el tiempo a mí? No, el tiempo afectará a las personas pecaminosas, ¿no? O como ese refrán que siempre se escucha, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Esto es un cuestionamiento a cuándo el tiempo debería actuar o cuándo no. Pero interesante porque Kapiladev dice en el verso 2, en realidad Srila Prabhupada lo dice en el significado, que el tiempo tiene una función principal. Y dice, consiste en destruirlo todo. O sea que tenemos aquí a una fuerza que su propósito es destruirlo todo. O sea, no hay, cuando hablamos de todo significa que no hay nada que no se pueda destruir. El tiempo destruye inclusive el mismo universo. Se destruye completamente, o sea, no queda nada. No existe algo que pueda subsistir bajo el factor tiempo. Por lo tanto, una persona que desconoce este poder, que no sabe que el tiempo en realidad puede aniquilar cualquier cosa, todo lo que, porque esa es la principal función, ¿no? De esta manera, si el tiempo dejaría algo, ¿no? Si el tiempo no destruiría algo en esta existencia material, entonces las personas podrían aferrarse a ese algo para continuar su existencia en este mundo material, creyendo que eso es la finalidad de la vida. Es como si decimos, bueno, si el dinero es algo que el tiempo no va a afectar, entonces me apego al dinero. Si es mi tierra, entonces me apego a mi tierra. Pero como no hay nada que el tiempo no pueda afectar, la conclusión de la entidad viviente debería ser que no hay nada de valor aquí para aferrarse. Lo único que el tiempo no puede llevarse es nuestra conciencia de Krishna. Por eso, volvemos a citar ese famoso verso del canto 2 del Srimad Bhagavatam, Ayur Karati Vaipunsam, dice, los sabios dijeron que con el paso del tiempo reduce la vida de todas las personas, excepto de aquellas que se ocupan en oír y cantar acerca de la Suprema Personalidad de Dios. La conciencia de Krishna no es afectada por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo como representante de la Suprema Personalidad de Dios, como decíamos anteriormente en la anterior clase, nos arrincona a solamente optar por la conciencia de Krishna si es que queremos vencer el tiempo. Porque el tiempo no puede derrotar la conciencia de Krishna nuestra. Pero todo lo demás es justamente su función principal es destruirlo.
Srila Prabhupada en el significado del verso 3 habla que el materialista piensa que las personas ocupadas en el proceso de conciencia de Krishna son unos locos que pierden el tiempo cantando Hare Krishna. Pero Prabhupada sigue diciendo, pero en realidad los que realmente están locos son las personas que hacen cosas sin tomar en cuenta el tiempo. Una persona que está en un ring con un contrincante, ¿no? Está boxeando con un contrincante que no hay manera de vencerlo y encima va y se ofrece a pelear, esa es la que es loca. Pero la otra persona sabe, yo me tengo que quedar en esta posición porque es en esta posición la que no me va a vencer. Hablando de esto, este cuestionamiento que hacen los materialistas a un espiritualista bien centrado, que se centra en el espíritu más que en el desarrollo material, y que cuestiona este asunto de centrarse en el espíritu, diciendo como que no está en sus cabales una persona por así decirlo, tenemos que analizar bien en qué situación está un materialista al preocuparse tanto del desarrollo económico sin darse cuenta de cómo el tiempo la puede afectar. Hay una historia muy interesante escrita por Shakespeare. No recuerdo bien la historia, pero sí recuerdo que era una historia maravillosa, donde él termina esa historia del protagonista simplemente diciendo al final de esa historia, y se murió. Finalmente se murió. Si uno analiza la historia con el final, uno ve algo que no rima, porque la historia era maravillosa, había amor, había belleza, había aventura, pero al final dice, y se murió. Parece como que la última parte no rima con toda la historia de adelante. Y es así la existencia material. Una persona que vive en el mundo material como si el tiempo no existiera, está viviendo de una manera que no rima con la realidad del mundo, con la realidad del tiempo. Rimar con el tiempo significa aceptar su poder. Y aceptar su poder significa que sabemos que no existe nada que el poder no va a destruir. Por lo tanto, nos centramos, nos desarrollamos simplemente en el área esa que el tiempo no puede afectar. Y eso es un verdadero espiritualista. Srila Prabhupada habla que inclusive esto no implica que ponerse en ese lugar del ring protegido, ¿no? En tu conciencia de Krishna, no implica un no actuar en el mundo, no desarrollo económico, no obtener propiedades y todo eso. No implica ese aislamiento yógico. ¿No? Si la Prabhupada en el verso 4, en el significado, él habla que todo debe utilizarse, dice, esto es en el verso, en el verso 3, perdón. En el verso 3, en el último párrafo, dice, cuando nos volvemos conscientes de Krishna y nos iluminamos, podemos utilizar todo eso para servir al Señor. Es una propuesta muy adecuada. Todo tiene una relación con Krishna. Cuando el crecimiento económico y el progreso material se utilizan para promover la causa del movimiento para la conciencia de Krishna, comienza una nueva fase de vida progresiva. Y esta manera de actuar en el desarrollo económico, ¿no? En la acumulación de bienes materiales, pero para el servicio al Señor, es un verso que rima perfectamente con y al final murió. Porque nosotros si vemos en la historia de los santos, las muertes de los santos son realmente riman, ¿no? Es como prácticamente la vida perfecta, una vida espiritual, y en el último momento de su vida muere y va al mundo espiritual. Todo tiene un final feliz. En cambio, en la vida de un materialista que ignora el factor tiempo, parece que algo cambió.
ahí. En el momento de la muerte es como un final muy, digamos, violento para esta historia. Bien, entonces esto es el primer análisis de los versos 1 al 3, entonces donde se habla acerca de este ineludible factor tiempo. En los versos 4 al 7, así se comienza a hablar acerca de, así como vimos en la anterior sección de versos, cómo el tiempo actúa y la entidad viviente no se da cuenta. Entonces se analiza más en profundidad el asunto de esta ignorancia, de esta oscuridad que cubre a la entidad viviente para no darse cuenta de esto. Así que ya en el verso 4, Srila Prabhupada habla de los dos poderes que tiene Maya hacia la entidad viviente. Un poder y con nombres sánscritos. Un poder es avaranátmica y el otro poder es prakshepátmica. Avaranátmica significa que cubre y prakshepátmica significa que hunde. Así que los versos 4 al 7 va a hablar de avaranátmica, o sea, de qué manera nos cubre. Entonces aquí Kapila va a hablar acerca de que una de las cubiertas más fuertes es la identificación con cualquier situación en la que estemos. Kapila va a describir de qué manera la entidad viviente se identifica, se apega al concepto, a la identidad que adopte, sea cual sea. Tan infernal como sea, tan fea como sea, en cualquier situación miserable en la que pueda estar, esa persona se identifica con esa posición, con ese cuerpo, y prefiere estar en esa situación, inclusive si se le ofrecería otro cuerpo de mejor nivel, no lo aceptaría porque está pegada a esa identidad. Srila Prabhupada describe la historia de Indra, por ejemplo, cuando fue maldecido y tuvo un cuerpo de cerdo. Inclusive Srila Prabhupada dice, es como si a nosotros ahora, hoy en día, nos dicen, si abandonas esa identidad, si ya no eres más la persona que eres, con ese cuerpo material, y te doy un cuerpo de rey, que generalmente un cuerpo de rey podría ser mucho mejor que el cuerpo que tenemos ahora nosotros, tiene más poder, más riquezas, más belleza quizás, ¿no? En realidad no lo aceptaríamos. ¿Por qué? Porque eso significa perder nuestra identidad. La identidad que ahora tenemos. Así que Maya tiene ese poder de que nos vuelve satisfechos, ¿no?, en cualquier situación en la que estemos. Este es el poder de cubrir. En el verso 6 se describe qué es lo que hace que esta identidad que tenemos, nosotros la queramos mantener. ¿Por qué nosotros somos satisfechos con esa identidad? Así que es interesante analizar un poco la psicología de este apego por nuestra identidad, sea la que sea. Dice el verso 6, esa satisfacción con su propio nivel de vida se debe, y aquí viene la respuesta de Kapila, ¿a qué se debe de que podamos estar satisfechos en cualquier situación? A la profunda atracción que uno siente por su cuerpo. Uno podría decir, bueno, pero si el cuerpo de uno no es tan lindo, ¿por qué uno se va a atraer? Falta. Es la atracción, no solamente por el cuerpo, sino que el cuerpo ese que tiene también está dentro de un hogar, o sea, dentro de un ambiente. Ese ambiente también se vuelve querido para nosotros. También una esposa, hijos, animales, riqueza y amigos. Todos estos aspectos que rodean a nuestra identidad se vuelven queridos para nosotros y hace que nosotros entonces nos apeguemos a la identidad que tenemos y estemos satisfechos con esa identidad. O sea que esto, analizándolo psicológicamente, significa que nuestra identidad o el estar felices con nuestra identidad se debe no solamente a que somos lindos, que somos feos, que somos, ¿no? No es una cuestión personal nada más,
que yo digo, yo me estoy apegado a esta identidad, a este cuerpo que tengo ahora porque tengo inteligencia, porque tengo riquezas. No. Una persona puede ser que tenga eso, pero si no tiene amigos, no tiene una esposa, no tiene animales, o puede ser en el sentido, una persona que no es granjera puede ser que no tiene empleados, alguien a quien, ¿no? que trabajan para uno, ¿no? Que no tiene subproductos, hijos, riquezas, y que no tiene un círculo de amistad, esa persona pierde su identidad. No es satisfecha con su identidad. Por eso muchas veces en psicología se analiza que una persona excluida socialmente, una persona que se siente excluida socialmente, es peor que el sentimiento es peor de una persona que se suicida. O sea, prácticamente él pierde su existencia también, su identidad. ¿No? Hay una crisis de identidad muy profunda. ¿Por qué? Porque la identidad, el sentirse satisfecho con lo que uno es, se basa justamente en todos estos aspectos que describe aquí Kapila Dev, que hacen que uno se sienta feliz. Es como, por ejemplo, si uno nace con cabeza de chancho, ¿no? Un ejemplo así bien drástico para que se entienda. Si uno nace con cabeza de chancho y uno viene a este mundo, pero uno ve que los humanos no tienen cabeza de chancho, entonces ciertamente que uno va a tener una crisis de identidad. Porque va a ser más bien un, ¿cómo se llama? Un objeto de circo o una cosa así, ¿no? De investigación y todo. Y su existencia va a ser infernal, obviamente, ¿no? No va a querer tener ese cuerpo. Se va a querer suicidar a sí mismo. Pero si esa persona con cabeza de chancho encuentra a su media naranja, que también tiene cabeza de chancho, y tiene a la vez sus subproductos, sus hijitos con cabecita de chancho, ¿no? Y puede hacer dinero en este mundo, inclusive tiene empleados que los mantiene, o tiene otros animales que puedan trabajar, tiene riquezas, inclusive tiene algunos amigos. A veces, por ejemplo, personas con ciertas, que nacen con ciertas degeneraciones genéticas, y que a veces son utilizadas estas personas para circos o cosas así, esas inmediatamente sí se ponen satisfechas, ¿no? Quedan satisfechas su identidad, no reniegan de su identidad, porque encontraron un círculo social que la sostiene. Y entonces su identidad está segura. Esto es lo que es el primer influencia de Maya, la influencia de sentirnos satisfechos en cualquier situación en la que estemos, en cualquier cuerpo en el que estemos. Así que Kapila Dev explica esto en los versos 4 al 7. Y ahora, de los versos 7 al 12, se va a describir el otro poder de Maya, el poder que se llama Prakshepatmika, y que significa que hunde. O sea, uno podría decir, ¿cuál es el problema de identificarse con el cuerpo? Bueno, me identifico con el cuerpo y hago actividades para liberarme. Pero el segundo poder de Maya es que al uno identificarse con el cuerpo y no hacer actividades espirituales, Maya tiene el poder Prakshepatmika, ¿no? Prakshepatmika, que significa que te hunde. O sea, inevitablemente uno va a empezar a hacer actividades pecaminosas, con lo cual se va a ir degradando en esta existencia. Recuerden que este capítulo, y se van a describir estas actividades, en este capítulo se llama actividades fruitivas desfavorables. O sea que eso nos da la pauta de que hay actividades fruitivas que son favorables, ¿no? Karma Kanda, Karma Yoga, hay actividades que nos van elevando en el proceso de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Pero aquí se describe como este poder de Maya de hundir a la entidad viviente cuando no tiene como meta el desarrollo espiritual. Así que en estos versos se va a describir mucho la situación familiar, laboral, social de una persona que no toma en cuenta el desarrollo espiritual
en esta existencia material. Entonces, lo primero que se describe ahí es que uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué tiene que dedicarse a actividades pecaminosas una persona simplemente para mantener una familia? Una persona de existencia material, la más simple, lo único que tiene que hacer es mantener su familia para mantener su identidad. ¿Tan complicado es mantener una familia? Sí. Si la Prabhupada dice, cita, no dice de qué fuente, pero dice que es más fácil mantener un imperio que una familia. Esto lo dice en el verso 7. Así que, a pesar de que es pequeña una familia, tiene muchas intrincancias, muchas relaciones, muchos aspectos. Prabhupada dice, inclusive en Kali Yuga se vuelve más problemático este asunto, porque bueno, sabemos que en Kali Yuga, en otras eras, la sociedad acompañaba, digamos, era tu aliado en la educación o en el mantenimiento de tu familia. Hoy en día en Kali Yuga, la sociedad se volvió el enemigo del desarrollo familiar. Así que uno debe estar cuidando no solamente el mantenimiento de la familia, sino de los ataques externos que tiene la sociedad para aniquilar el núcleo familiar, a nivel educativo, económico, moral, etc. Así que ciertamente que desarrollar la vida familiar se vuelve una tarea hercúlea para esta entidad viviente sin conciencia de Krishna. Obviamente estamos hablando acá de las actividades fruitivas desfavorables. Es una persona que este capítulo es relevante para todo el mundo. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es la relevancia de este capítulo para un devoto que se dedica a la vida espiritual? Si aquí se está hablando de las personas que ignoran la vida espiritual. Bueno, justamente es para que tomemos en cuenta de qué nos pasaría, ¿no?, si nosotros dejamos en nuestra vida familiar de darle prioridad a nuestro cultivo espiritual. Cualquier persona que deje de dar importancia en su vida familiar o en su vida personal a la vida espiritual, le espera una vida familiar y social como se describe aquí, como describe aquí Kapila-dev. Es bastante específico Kapila-dev aquí. Uno podría decir, bueno, pero no todas las familias que ignoran en la meta espiritual les pasan estas cosas. Habría que preguntarle a las personas si muchas de estas cosas no les suceden en algún momento de su vida. Creo que a pesar de que son aspectos particulares, se vuelven generales en la experiencia de una persona que se dedica a la vida material sin ningún sentido espiritual. Podríamos preguntar y ver, no simplemente con leer las noticias, uno puede ver realmente cómo las personas son víctimas de muchos de estos aspectos que describe aquí. Entonces, si la Prabhupada va a hacer la diferencia, obviamente, para que se entienda de que no es acá el demonio la vida familiar, sino que cómo se lleve a cabo la vida familiar. Por eso en el verso 8 se habla acerca de la diferencia entre Grihasta y Grihamedi. En el Grihamedi la meta es el desarrollo familiar, y el Grihasta la meta es el desarrollo espiritual. Obviamente, si no tendríamos nosotros una diferencia, si la vida familiar sería cautivante, sería, como se dice, el pozo oscuro, sería, digamos, un aspecto condenatorio en cualquier circunstancia, entonces hay muchos principios de la vida espiritual que no tendrían sentido en la vida familiar. Si la vida familiar sería siempre negativa, entonces no tiene ningún sentido todos los principios religiosos que acompañan la vida familiar para la liberación. Es como la otra vez comentábamos con mi esposa. Si se dice de que védicamente la esposa se libera por servir al esposo, entonces ¿cómo es posible que la vida familiar, cómo puede ser que la vida familiar entonces sea un pozo oscuro donde uno queda completamente, ¿cómo se llama?, cautivado por la energía material? Si hay una cita yástrica que dice que la mujer que sirve a su esposo
se libera es porque el esposo puede llevar a cabo principios religiosos en la vida familiar de una manera que se fortalezca el matrimonio de una manera tal que el matrimonio se vuelva entonces la fuente de liberación. Así que hay maneras de este bote, digamos, de la vida familiar, llevarlo por buen curso. Por eso hay un curso difundido en ISKCON, un curso para casados, que dice, el título es Grijastha Ashram, fortaleciendo los lazos que nos liberan. O sea que hay una manera de formar un núcleo familiar bien centrado, con afecto, con apegos, todo, pero con condición para la liberación, ¿no? con poder para la liberación. Pero bueno, aquí está describiendo lo que sería una vida familiar donde no se toma en cuenta la liberación. Y es realmente peligroso. Por ejemplo, uno de los aspectos que se dice, ¿cómo? Uno podría preguntarse, pero ¿cómo es que la entidad viviente en una vida material sin sentido espiritual, en la vida familiar, es forzada a hacer actividades pecaminosas? ¿Cómo es? Porque uno puede decir, no, yo me porto bien. No voy a dejar que Maya haga su poder prakshepátmica. Estoy en ilusión, estoy identificado con mi cuerpo material, con mi familia, con mis hijos, pero yo me cuido de hacer actividades pecaminosas. No hay manera. Puede ser que uno evite las actividades delictivas tradicionales, digamos, que para la policía o para el gobierno uno esté actuando como un ciudadano correcto. Pero en el sentido más profundo, sus actividades, si no están con un sentido espiritual, se le llaman Kuta Dharma, Kuta Dharmashu, Kuta Dharmeshu. Kuta Dharmeshu se cita en el verso 9, que es el verso donde se habla acerca de la diplomacia, un verso interesante. La palabra justamente Kuta Dharmeshu, Srila Prabhupada la traduce como diplomacia. En otras partes del Bhagavatam, la misma expresión Kuta Dharmeshu significa como actividades religiosas, digamos, no muy puras, ¿no? O mezcladas, o falsas, ¿no? en un sentido. O sea, como falsas actividades religiosas, que es parecido a la palabra diplomacia. Srila Prabhupada en el significado dice algo interesante, dice, en el mundo material está hecho, en el significado del verso 9, está hecho de tal forma que cualquiera que no adquiera sutileza diplomática fracasará en la vida. Esto es interesante, ¿no? Si queremos desarrollarnos económicamente, mantener la familia, mantener nuestro estatus. Entonces, de alguna manera, algo de Kuta Dharmeshu hay que hacer, o algo de diplomacia. Cuando se habla de falsa religión, significa que en un sentido nosotros tratamos de mostrarnos como buenos ciudadanos, pero siempre es inevitable hacer algo de trampa, vamos a decirlo de esa manera. O sea, mostramos algo, la diplomacia es eso justamente, mostramos algo externamente para conseguir un objetivo, pero no es realmente lo que nosotros somos, pero creamos esa imagen para conseguir el objetivo. Una persona demasiado franca, demasiado así como sincera, una persona, digamos, que no tiene no es estratégica, entonces no va a lograr nada en el mundo, muchas veces. Porque el mundo requiere personas que hagan arreglos para subsistir. Eso es un poco un pequeño análisis que podemos hacer de este significado, pero lo podemos tratar en más profundidad en el encuentro online. Pero sí podemos determinar que cualquier persona que quiera desarrollarse económicamente, más que todo, ¿no? Porque está centrada en el desarrollo material, debe hacer a veces actividades religiosas. Prabhupada en otros significados habla de estas actividades religiosas como, por ejemplo, algún sacrificio, ir a la iglesia, hacerse el religioso, para así Dios me da mi protección a mi familia y mis beneficios económicos. Entonces ahí estamos hablando también de diplomacia, o Kuta Dharmeshu. En realidad, si no
no necesitaríamos de un Dios o de la religión para nuestro desarrollo económico, no iríamos para nada a la escuela, a la iglesia. Porque a mí me va bien con mis negocios. En cambio, hacemos eso para asegurar nuestro negocio. O sea que ahí hay un tipo de diplomacia, un tipo de diplomacia con Dios. Dios, me porto bien, yo soy buenito, pero por favor, mantén a mi familia, danos el pan de cada día. Entonces, esa relación, ciertamente que es una relación diplomática, como dice en sánscrito, Kukuta Dharmeshu. Entonces, estos son los actos pecaminosos que se hablan aquí en esta sección de versos del 7 al 12. Recordemos que los actos pecaminosos pueden ir de algo realmente a nivel criminal, desde el punto de vista social, hasta algo que tenga que ver con algo no puro desde el punto de vista religioso védico. Bien, pero aquí no termina la cosa. Uno podría decir, bueno, si ya es inevitable que en este mundo material tengamos que hacer algunas actividades ¿cómo se llama? Diplomáticas o algunas actividades pecaminosas para mantener la familia, que ya es tan difícil de mantener, yo en realidad no tendría que sufrir las consecuencias de esto. Pero sí, Kapila habla esta cruda verdad en los versos 13 al 18. Él va a hablar acerca primero de las reacciones que tiene esta persona materialista en su propia vida. A pesar de que él o ella trató de trabajar para mantener ese estatus social, familiar, profesional, trató de mantener todo ese estatus y para eso hizo algunas actividades pecaminosas, su propia vida, mientras está juntando dinero para eso, ya es miserable. Porque la persona que trabaja mucho para mantener a su familia, el trabajo que hace él no le alcanza para mantener a su familia completamente, porque siempre pensaría que necesita más para eso, y lo que él obtiene de ese esfuerzo también es muy minúsculo. Es menos de lo que él recibiría inclusive sin trabajar y sin tener familia. Hay personas, ustedes deben conocer personas en este mundo, que no trabajan y tienen mejores situaciones, que están solas y no trabajan, tienen mejores situaciones de aquel que trabaja un montón para su propia familia. Prabhupada hace ejemplos aquí de una persona materialista, come a veces las sobras de la comida, de los hijos, porque trata de alimentar más que todo a sus hijos, a su familia, y él, bueno, se conforma con cualquier cosa. O sea que está trabajando de más para obtener menos. Una matemática, ¿no? Un costo-beneficio realmente completamente ilusorio, ¿no? Un cálculo muy mal hecho. Así que estas son las reacciones que ocurren en esa vida. Y esto durante el tiempo en que se está manteniendo. Pero imagínense si durante el tiempo que está haciendo ese acto, digamos, de piedad, de mantener a su familia con actos pecaminosos, recibe poco, ¿cuánto menos va a recibir cuando él ya no sea útil para mantener a su familia? Kapila Dev, lamentablemente, ¿no? En forma lamentable, describe esta situación de la entidad viviente en el momento en que ya no puede ejercer ese mantenimiento de su estatus familiar. Inclusive da ejemplos muy fuertes, por ejemplo, que esta persona es tratada como un buey viejo por granjeros avarientos. ¿Qué hacen los granjeros avarientos? Un granjero avariento siempre está midiendo, digamos, a los animales en función de su productividad. Y cuando no son más productivos, los animales que no son productivos no se los trata muy bien. A una vaca que da leche
se le da maíz, se la mima, ¿no? Tiene su establo, todo. Pero una vaca que ya no da leche, se la deja, ¿no? Que paste sola y que si se muere, bueno, mejor. Así es también muchas veces como tratan, cómo se ve hoy en día en la producción agropecuaria a todos los animales. Están los animales que sirven para su productividad y los que no sirven directamente van para ser utilizados de otras maneras que no vamos a describir ahora en esta clase de Bhagavatam. Así que eso es alguno de los aspectos en cómo esta persona es tratada. Ahí se describe en estas páginas del Bhagavatam también entonces cómo las personas ya, digamos, lo tratan de una manera, la palabra que utiliza aquí es con desdén. Las personas ya tratan con desdén a esa persona, no es que están todo el tiempo agradecidos, ¿no? El viejito que vive en casa o la viejita que vive en la casa, ¿no? El papá, el abuelito, es muchas veces, lamentablemente, en una situación, con una familia con conciencia material, un viejito es una molestia, siempre, porque ya no es productivo. Así que Prabhupada en varios significados de esta parte dice que por eso en la cultura védica se recomienda que la persona renuncie a la vida familiar cuando todavía está sano y puede valerse por sí mismo. Así de esa manera él puede morir sin que los familiares lo vean. Antes de ser tratado con desdén, mejor entonces dejar que la suprema personalidad de Dios lo cuide a uno. Una pregunta que se me había ocurrido es, y que bueno, es para cuestionar al sistema social védico, es ¿quién cuida a los abuelitos que toman sannyas? Una persona, por ejemplo, toma sannyas a los 60 años, 70. Pero después, naturalmente, como se describen también en estas páginas del Bhagavatam, naturalmente una persona empieza a flaquear su salud. La vejez viene también con muchos problemas de salud. ¿Quién cuida a los sannyasis si ellos abandonaron su familia? Una buena pregunta, pero bueno, quizás hay respuestas también que tienen que ver cómo la sociedad védica da un lugar, ¿no? Toda la sociedad en sí cuida a esos sannyasis itinerantes o algo así. Pero había que ver hoy en día cómo esto es, cómo se lleva a cabo. Porque muchas veces vemos que en la sociedad de devotos, quizás personas mayores, devotos, abandonan sí la vida familiar, van a Vrindavan, pero en última instancia cuando se enferman, siguen siendo los familiares los únicos que los van a cuidar. O sea que es un sannyas medio extraño, porque en última instancia siempre uno va a caer bajo el poder, digamos, de los familiares, y si los familiares no están en una condición espiritual muy aceptable, entonces uno puede ser que sea producto, o sea, víctima de este desdén de los familiares en su existencia poco productiva. Así que bueno, ese es un tema también. Estas son las reacciones que obtiene este materialista en la propia vida. Se describen aquí en los versos 13 al 18. Ahora bien, aquí no termina las reacciones. Uno podría decir, bueno, ya está, ya recibí las reacciones en mi propia vida. Los familiares a quien mantuve ahora me tratan con desdén. Pero no. Los sufrimientos luego vienen también después de la muerte, así que en los versos 19 al 32 se van a describir las reacciones luego de la muerte. El infierno no solamente existe aquí, en la última etapa de la vida, sino también allí, luego de la muerte. Esto se describe en el verso 29. El verso 29 es interesante porque a veces los devotos, necesitando inclusive a Bhaktivinoda Thakur, dicen que las descripciones que se dan de los infiernos son alegóricas, que los infiernos no existen. La Prabhupada dice, sí, claro que existen. Existen en este mundo, ¿por qué no van a existir en el siguiente? Uno podría decir, bueno, porque es una situación que es para dar miedo. No se preocupen que, de todas maneras,
acá nosotros estamos describiendo todos estos asuntos de la vida familiar infernal y aún así las personas aceptan este infierno de la vida familiar materialista. Así que las descripciones del infierno no son para asustar a nadie, porque en realidad el poder de Avaranátmica, de Maya, nos puede dejar inclusive conformes y satisfechos, incluso en situaciones infernales. Así que inclusive estando en el infierno, uno se va a pegar si hay otro ahí que está con uno en esa misma situación de infierno, uno se va a pegar a esa situación, porque todo Avaranátmica, el poder de Maya, nos hace identificar y estar felices, conformes, satisfechos en la situación en la que estemos. Así que ciertamente que los infiernos existen en esta vida, existen en la siguiente, son parte de esta existencia material y el poder de Maya nos hace vivir inclusive satisfechos sin querer liberarnos en cada una de estas situaciones. Se describe mucho en esta parte de los versos 19 al 32 como a pesar de que una de las personas de la vida familiar es la que buscó medios ilícitos para mantener todo, ¿no? O una o varias de la vida familiar, ¿no? Del círculo, del grupo familiar, fue la que se esforzó por mantener el grupo familiar. En esta página del Bhagavad se describe al hombre porque en un sentido parece que era en estas sociedades el hombre era el que mantenía todo el núcleo familiar y las demás personas tenían un rol más pasivo en lo que es el mantenimiento de todo el núcleo familiar. Más responsabilidad tenía el hombre. Hoy en día vemos que la responsabilidad está muy repartida, así que cualquier persona que se esfuerce por medios ilícitos para mantener esta identidad familiar, esta formación familiar, debe sufrir las consecuencias, más que los que son mantenidos por ellos, porque ellos son los principales autores de eso, los autores intelectuales y físicos de esos actos pecaminosos. Así que se describen en estos versos entonces cómo debe sufrir esta persona, descripciones así del infierno, cómo es llevada, ¿no?, al planeta de Yamaraj, cómo es llevada a los infiernos. Prabhupada describe por qué es llevada al infierno, para acostumbrarla muchas veces a estados de vida infernales que tiene que tomar después. O sea que todo es una cuestión de acostumbramiento. Los infiernos pueden ser maneras de acostumbrarte a algo que realmente no te acostumbrarías rápidamente, así que son cursos intensivos de acostumbramiento a situaciones infernales que debemos tener luego de esa existencia inclusive infernal. Así como se dice, quizás vas a un infierno donde ahí está lleno de excremento para que te acostumbres a comer excremento para luego tomar un cuerpo de cerdo. Así que son situaciones lamentables realmente, pero esto, digamos, y son sorprendentes lo que dice aquí en el Bhagavatam, pero esto nos da una idea del poder que tiene Maya, ¿no?, el poder avaranátmica que tiene Maya para cubrirnos y aceptar estas condiciones de vida. Entonces, estos medios deshonestos que usa la persona, que son causa luego de todos estos sufrimientos, como decíamos anteriormente, medios deshonestos, Prabhupada habla mucho de que, porque en estos significados, la causa más grande de estas reacciones en los infiernos y todo eso, es haber utilizado medios deshonestos para mantener esa familia. Recordemos, como dijimos antes, de que naturalmente mantener una familia tiene muchas implicaciones, mantener estatus familiar y todo, que de alguna manera, sin conciencia espiritual, somos proclives a hacer actos pecaminosos para mantenerla. Estos actos pecaminosos, como dijimos anteriormente, pueden ser ya aspectos de delincuencia directamente desde el punto de vista legal, jurídico, pero también Prabhupada, cuando habla de medios honestos, hay un significado, el significado del verso 32. Sí, del verso 33, donde Prabhupada habla de lo importante de que si la causa de estos infiernos o de sufrir tanto, ¿no?, luego de la vida, es que se utilizaron medios deshonestos, entonces, ¿cómo un devoto debe cuidarse? Como nosotros debemos cuidarnos
para que nuestro desempeño del deber, los medios que obtenemos para mantener a nuestra familia o a nuestra persona, sean medios honestos. La importancia que se da en ese significado es interesante para leer ese significado. Y lo interesante es que cuando se habla de medios honestos, no se reduce la palabra medios honestos a simplemente a cuidarse de no romper las leyes, ¿no?, del estado donde vivimos, sino que en el nivel más fino, medios honestos significa que tenemos que trabajar de acuerdo a las cualidades que tenemos. O sea, no posicionarnos en situaciones, en posiciones laborales, profesionales, con las cuales no tengamos las cualidades suficientes para desempeñarlo. Prabhupada da algunos ejemplos en el significado. Si una persona se pone en la posición de predicador, por ejemplo, de sacerdote, pero esa persona no tiene las cualidades de sacerdote todavía aún, sino que tiene su vida, no llega a las cualidades brahmínicas. Entonces esa persona está, y se mantiene por esos medios, esa persona se está manteniendo por medios deshonestos. Interesante. Alguien puede decir, bueno, solamente está haciendo, bueno, tiene su vida privada que no es muy ejemplar, pero él ayuda a la gente. No. Si se pone en una posición de brahmana, debe tener cualidades brahmanas. Si no, todo lo que recibe esa persona, lo está recibiendo, es un medio deshonesto de mantener la vida. Mejor que haga otra cosa, que sea comerciante. Si las cualidades le da para ser comerciante, entonces que venda cosas. Pero no ponerse en posiciones superiores. Si alguien por ejemplo, se pone en una posición de administrador, de gobierno, de líder público, pero no tiene las cualidades para eso y obtiene recursos para mantener su estatus familiar, profesional, ¿no?, su estatus, haciendo una actividad que todavía él no tiene cualidades, él está trabajando bajo medios deshonestos y por lo tanto será víctima de los castigos de Yamaraja. Por lo tanto, una buena pregunta es, ¿cuánto nosotros estamos trabajando, estamos obteniendo dinero por medios que tienen que ver, por trabajos que tienen que ver con la cualidad que tenemos? Esto es muy importante, si no, nosotros estaríamos delinquiendo, digamos, para el criterio que el Bhagavatam explica aquí, y podríamos ser víctimas de estos castigos que se describen en este capítulo. Bien, entonces aquí terminamos las explicaciones de este capítulo 30 del Srimad Bhagavatam. Kapila explica las actividades fruitivas de Samvara. Nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro online. Muchas gracias. Hare Krishna.